Tiene la palabra el embajador de Venezuela. Muchas gracias, señora presidenta. Creo que debemos agradecer la convocatoria de este Consejo Permanente que nos ha permitido obtener una información esclarecedora sobre la situación en Bolivia. Daré las gracias muy especiales al presidente Jorge Quiroga por su muy didáctica exposición, a Yanis Daza por la emoción que trajo a esta sala, narrando su vivencia personal, al testimonio del magistrado Gualberto Cusi y a la exposición de los técnicos en materia electoral. Creo que hemos tenido una visión de conjunto cuya utilidad no debemos ignorar. Reflexionando sobre lo acontecido en Bolivia, tenemos, como muchas veces ocurre en América Latina, una impresión de repetición de acontecimientos que hemos vivido en diferentes países. Algunos desde la época de la independencia. Por ejemplo, el deseo de quien está en el poder de permanecer en él de manera indefinida. Casi todos nuestros países, si examinamos la historia constitucional, han enfrentado crisis cuando quien detiene el poder ejecutivo y está sometido a límites y lapsos que deben respetarse, decide saltar esos límites para quedarse con una misión mesiánica, quedarse en el ejercicio del mando. La eliminación de los pesos y contrapesos, eso que llaman los anglosajones check and balances, que es lo primero que el dictador busca obviar, que no haya ningún tipo de fuerza que pueda detener el poder que él ejerce. Poner de lado aquella famosa frase del barón de Montesquieu cuando decía que para impedir el abuso se requiere que por la disposición de las cosas el poder detenga al poder. Para que el poder detenga al poder tienen que haber varios poderes. La misión del dictador, del autócrata, es eliminar cualquier contrapeso de manera tal de ejercer un poder sin límite. Y por último, otro hecho excesivamente frecuente en nuestra historia es la manipulación electoral. La voluntad del pueblo se tuerce y se tuerce de diferentes formas que van desde campañas electorales viciadas y fraudulentas, desde manipulación en los resultados, uso indebido de bienes públicos, compras de votos, monopolio en el acceso a la información. Todo ello es un patrón que lamentablemente hemos vivido demasiadas veces. Ahora, viendo el caso boliviano y rememorando también lo que ocurre en algunos otros de nuestros países, nos conseguimos con algunas novedades. Nos conseguimos con el líder mesiánico que se pretende constituir en la voz única de todo un pueblo, en un profeta que tiene una relación directa con la población del país, que elimina la intermediación de los partidos, de las sociedades intermedias, de las organizaciones no gubernamentales, de todos los componentes de lo que se llama hoy sociedad civil. El carácter fundacional que muchos de ellos pretenden asumir, la historia empieza conmigo, todo lo que hubo antes es malo, todo lo que viene ahora conmigo está per se justificado porque yo estoy iniciando realmente la recuperación de la patria. La división del país. Todo rastro de tolerancia desaparece y el país está dividido entre buenos y malos. Los que están con el dictador son los buenos, los que están en contra son traidores, son gusanos, son escuálidos, son tipificados o caricaturizados con cualquier tipo de adjetivo para hacer que en el país exista una división malsana que solo conduce al odio y a la violencia. La criminalización de la disidencia.
Cuando una persona expresa una opinión, ya no lo puede hacer sobre la base de una garantía establecida en el orden democrático, sino sencillamente esa disidencia es traición. Esa disidencia significa que no estar de acuerdo con el régimen es ser enemigo de la patria, es colocarse del lado de potencias extranjeras, es colocarse al servicio de los más innobles intereses, mientras que los que defienden lo que el caudillo respalda son los verdaderos patriotas. Son rasgos que son, no es que sean totalmente nuevos, pero que sí caracterizan una nueva visión del gobierno. Y a ello se agrega el uso sistemático de la mentira. Y una de las cosas que llama la atención, y aquí volvemos al caso concreto de Bolivia, es cómo se manipula la verdad. Cuando yo quiero permanecer en el poder, cuando el Evo Morales decide ser presidente 2, 3, 4 y quién sabe cuántas más veces de haberlo permitido el pueblo boliviano, está ejerciendo un derecho humano. Casi que lleva a reír, de no ser por el contenido trágico que tiene semejante ambición. Un líder indigenista que ni siquiera habla aymara, pero que trata de dividir al país de manera racial y hacer ver que él encarna, él solo encarga, él es el único que encarna los intereses de la población aborigen y que todos los demás son racistas. Vemos también en ese empeño por falsear la verdad, cuando el pueblo de Bolivia sale a las calles de manera absolutamente pacífica, lo obliga a renunciar, estamos en presencia de un golpe militar. Un golpe militar sin tanques, sin cañones, sin aviones, sin violencia, y como esa mentira era demasiado grande, ahora se trata de un golpe racista. Es decir, es un uso sistemático de la mentira, un uso sistemático de la falsedad, que es extremadamente peligrosa si se piensa en los valores que tienen que encerrar las democracias. Creo, y con esto termino, señora Presidente, que Bolivia va bien y hay dos cosas que son esenciales, que ojalá las pudiéramos ver en Venezuela, las pudiéramos ver en Nicaragua, las pudiéramos ver en Cuba. Uno, el anuncio de elecciones libres. Y una de las formas de comprobar hoy en día si una elección es libre es que existe una observación electoral digna de confianza. En Venezuela no hay observación de la OEA desde el año 2006. Qué raro, ¿no? Desde el año 2006 no estaba Almagro en la Secretaría General. Desde el año 2006 el chavismo y el madurismo han descartado cualquier presencia electoral imparcial, no solo de la OEA, de la Unión Europea. Se fabrican observadores electorales tarifados que van a bendecir cualquier triquiñuela que se haga. Entonces, elecciones libres en Bolivia con observación electoral. Eso ya me parece un paso importantísimo, que la presidenta encargada de Bolivia, uno de sus primeros actos es convocar elecciones libres. Y convocar elecciones libres con la supervisión de esta organización, cuya meticulosidad, cuya pericia, cuya experticia oímos reflejada en los informes que presentó Gerardo de Casas y presentaron los otros expertos electorales, y que son una especie de sello de garantía que tiene la democracia en América Latina de cuando un gobierno quiere elecciones libres y cuando la libertad del pueblo efectivamente es respetada. Y lo segundo, el problema de los derechos humanos. En todas partes pueden haber excesos y no hay ningún gobierno que pueda señalarse libre de cualquier falta. Pero lo importante es la actitud que los gobiernos asumen frente a los excesos. En Venezuela no hay visita in loco desde hace 20 años. Está programada una, señor delegado del Uruguay, para finales de este año. Y la invitación no la formula Nicolás Maduro, la formula Juan Guaidó. Ojalá que todos los países que están sentados en torno a esta mesa respalden esa visita. Que puedan los comisionados de la OEA visitar los centros de detención, los centros de tortura, las viudas y los hijos de los dirigentes políticos asesinados, que vean qué situación se vive en los hospitales y en las cárceles de Venezuela.
No sé qué irá a pasar con esa misión electoral, no sé si podrá pasar más allá de la aduana del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, pero eso no ha ocurrido en Venezuela en 20 años. ¿Por qué será? En materia de derechos humanos, lo primero que hizo, no lo primero, al cabo de poco tiempo en el poder, en el año 2011, Chávez denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se salió del sistema interamericano, desconoció la CIDH, desconoció la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, Bolivia, nos acaba de informar el embajador Aparicio, está pidiendo la visita in loco, está solicitando que vayan. Y esa disposición es la que creo yo que hace toda la diferencia. Es decir, frente a quien se niega a ser objeto de supervisión, frente a quien se esconde detrás de barreras que se inventan para que nadie pueda ver la verdad, creo que lo más importante que puede este Consejo Permanente apreciar es la transparencia. Y en ese sentido, la delegación del gobierno del presidente Juan Guaidó expresa su inmensa satisfacción por ver que el nuevo gobierno de Bolivia abre las puertas del país para que vayan a ver lo que está ocurriendo, para que se denuncie lo que haya que denunciarse y para que el resultado de esa elección corresponda a la voluntad del pueblo boliviano. Gracias, señora presidenta. Gracias, embajador.